Buenas tardes, alumnos de quinto y secundaria. Bienvenidos a la sesión de educación religiosa. Ante todo, las disculpas. Tuve un inconveniente el día de hoy con el internet en esta primera parte de la mañana y con ustedes no pude tener las clases esperadas. ¿Sí? Entonces, voy a dar un video introductorio al tema y ya tú después vas a poder desarrollarlo con calma y enviarme las evidencias. ¿Sí? En máximo de 48. A ver. El tema para ahora correspondiente a religión es un nuevo tema, es precisamente un tema que te habla de un mensaje de esperanza para el mundo de hoy. ¿Ya? Eso para tenerlo en cuenta. En esta realidad que vivimos, una realidad tan difícil, tan conflictiva, es bueno el aprender a tener esperanza para sobresalir en las situaciones. ¿Sí? A ver, el significado de pobreza, por ejemplo. Antes de iniciar el significado de pobreza bíblica, voy a leer una pequeña historia y quiero que reflexionemos en base a eso. Dice, ¿qué significa ser pobre? Un hombre que presumía tener mucho dinero decidió llevar al último de sus hijos a que conozca un lugar y compare qué es la pobreza y la riqueza. Lo llevó a la sierra, a un pueblo ubicado en lo más alto de la puna, y lo hizo ver cómo criaban los campesinos sus animales, cómo vivían en pequeñas casas de adobe, comían en platos de plástico y cocinaban con leña. Pasaron todo el día completo conviviendo con aquellos campesinos, que dicho sea de paso, los trataron muy bien por ser personas adineradas de la ciudad. Al día siguiente regresaron a su casa. Al llegar a la casa, el padre les preguntó a su hijo, ¿qué te pareció el viaje que hicimos? ¿Viste cómo vive la gente pobre? ¿Qué aprendiste de este viaje? Y el hijo le respondió, el viaje me gustó mucho. Vi cómo vive la gente pobre y aprendí que ellos no tienen un animal en casa, sino tienen muchos animales. Nosotros tenemos una pequeña piscina, ellos tienen todo un río y una laguna para ellos. Tienen la noche, tienen de noche la luz de la luna y las estrellas. Nosotros lámparas italianas que no las podemos ni tocar. Nuestro patio es pequeño, ellos tienen todo el campo y las montañas para disfrutarlo. Al parecer, los pobres somos nosotros y no ellos, papá. Pues, ¿cuál era la intención del padre llevar a su hijo a la cuna? ¿Cuál fue la conclusión que llegó al hijo? ¿Qué te pareció la respuesta? ¿Qué significa para ti ser pobre? ¿Mm? Preguntas importantes, 3 preguntas que vale la pena responder, que me los enviarán como precisamente evidencia, sí, pero date cuenta de la reflexión de esta historia. Muchas veces nuestro concepto de pobreza es una y a veces la realidad es otra. A veces tú, en lo poco que puedas tener, no creo que alguien de nosotros, la verdad que sea pues una persona millonaria, multimillonaria que vive de acá a acá, tiene los recursos necesarios, ¿sí?, para vivir bien, holgadamente y con tranquilidad, pero a veces no nos es suficiente y no estamos conformes. ¿Sí? Y veamos que hay muchas familias en distintos lados del Perú conviven con mucho menos que eso, sobre todo en la vivencia del campo, que es muy rico, y para aquellos que han podido vivir y experimentar eso, y me incluyo, porque más de una vez yo he ido a experiencias así, he convivido no solo un día, he convivido una quincena, una semana, con familias, con grupos así, de acuerdo al apostolado que hacía yo, en ese voluntariado, y créame que es muy rico la vivencia y la experiencia de estar con ellos, por lo que te transmiten, por los valores, aquí en cualquier lugar, porque tuve esa experiencia aquí en Perú y tuve experiencia en Centroamérica también de realizarlo, en las distintas zonas rurales, en los pueblitos alejados, escondidos en la puna, en el bosque, ¿sí? Y créeme que es interesante porque hay una naturalidad en la humildad que tienen ellos, en la sencillez que tienen ellos, que te hace pensar que tú, con todas las angustias que vives, deberías darte un tiempo y deberías vivir como ellos. Ellos no te mezquinan, pues, un plato de comida. Tú ve acá y ve a tu vecino a ver si te va a dar un plato de comida. Por lo general no lo va a hacer, ¿no? La sal te lo puede dar a regañadientes. Tú vete allá, así no tengan nada, matan a su gallinita, matan a Estito, lo mejor quesito que tenían, y te lo dan. Venga, papá, pillito, papá, ven para acá, sírvete esto, papito, que no sé qué, tal, 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 y te lo dan. Ellos no escatiman. Tienen 10 gallinas, agarran una gallinita, le matan, te preparan algo, algo sencillito, un guisito, algo, y te lo dan.
y no te dan una presita enanita, te dan un buen servicio. Y no porque le vayas a pagar nada, simplemente por el hecho de tenerte. Mira, imagínate la riqueza que tienen ellos. Y nosotros llamándoles pobres, llamándoles pobrecitos, lamentablemente pueden vivir en carencia, pero eso no les quita que sean ricos como personas. Y el tema gira precisamente en torno a eso. ¿Ya? Todo el tema va a girar en torno a eso. Recuerda que en el Antiguo Testamento, volviendo ya al lado de la Biblia, cuando en el Antiguo Testamento, cuando había una prosperidad en una persona, en una familia, en una casa, que decía que Dios está con ellos. Muy por el contrario, si caía enfermo, si tenía una peste, algo ahí, es un castigo de Dios. Así se va a manejar todo el Antiguo Testamento y Jesús va a romper ese paradigma, va a invertir ese concepto de pobreza, ¿ya? Va a chocar por eso con muchos de esos ideales, porque Jesús, ¿qué te dice? Nos dice que los pobres son los verdaderos benditos, las famosas bienaventuranzas. O sea, el que es rico no va a recibir el reino de los cielos, sino el pobre. Entonces va a buscar cambiar la conducta y la forma de ver al pobre. ¿Ya? Los va a buscar hacer de que esa actitud, y no por la carencia de lo económico, sino porque cuando tú no tienes nada en qué centrarte, en qué resguardarte o envidiar a los demás, cuando no tienes nada que mezquinar al otro, cuando vives en esa pobreza es cuando más valor le das a la persona. Y es por eso que muchas personas le dan valor a lo material, a esto que me importa más, que está bien, te va a llegar a hacer vivir una vida adecuada, una vida tranquila, holgada y todo lo que quieras, pero si tu centro es eso y te olvidas de los demás, ya hay un error, ya hay algo que complica. ¿Sí? Y precisamente el tema gira en torno a eso, ¿ya? Nosotros tenemos que aprender en lo que tenemos a ser más solidarios, acercarnos más al que necesita, con mucho cuidado. Yo sé que en la realidad a veces cuesta, a veces no sabes quién realmente necesita o si te están engañando o no, pero uno va aprendiendo poco a poco a reconocer quién realmente necesita y quién no, y a que lo poco que puedas tener lo puedas compartir, ¿sí? No centrarte solo en lo material, también hay compartir riqueza espiritual, compartir formas de ser. Ya no debemos de ser indiferentes a ellos, siempre con mucho cuidado y precaución, porque yo sé que hay situaciones que a veces ameritan y te pueden complicar o meter en algún problema, ¿sí? Pero la solidaridad, el compromiso es algo que tiene que ser innato en todo cristiano, ¿sí? Entonces, frente a eso viene algo que la iglesia llama la doctrina social, ¿sí? La doctrina social de la iglesia es una categoría propia que trata precisamente de doctrina moral, ¿ya? Un concepto en donde la prioridad, la fortaleza, el centro de todo es el hombre, el ser humano, y su vocación precisamente al amor y a la vida. Entonces son principios, son criterios de esta doctrina social, son principios, criterios que te dan, y directrices, ¿no? Que te dan una línea de acción de cómo actuar y qué es lo que debes centrarte. Para la iglesia, lo principal tendría que ser el ser humano, la vida, la integridad humana, la plenitud humana. Entonces, frente a una realidad donde hay maltrato, donde la vida cada vez es menos, donde las personas luchan por el derecho de que sea legal el quitar la vida de otro ser, etcétera, etcétera, y muchas situaciones que se dan, la iglesia siempre trata de dar precisamente esta pincelada. Yo sé que con sus errores y horrores, ¿no? Pero igual trata de dar esta pincelada de que primero la vida, prioricemos la vida, todo lo demás es secundario. La vida de una persona, el vivir bien es lo adecuado. ¿Sí? En ese contexto surge lo que es la doctrina social. El contenido principal es sobre el hombre y su dignidad como persona, ¿ya? Busca pues lo que es la justicia, la paz, fraternidad, se opone a todo lo que son las dominaciones, agresiones, los atentados contra la libertad, ¿no? Y los temas que encontramos en esa doctrina social pues son sobre la iglesia, perdón, sobre las personas, la familia, el trabajo, la economía, la cultura, la justicia social. Y es por eso que todo cristiano debería conocer algo de la doctrina social. Debería por lo menos buscar en internet el libro de qué consiste y sepamos ver cuáles son las directrices y las posturas que tiene la iglesia. ¿Ya? ¿Qué fuentes son los que se toma para armar esta doctrina social de la iglesia? Las Sagradas Escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, las enseñanzas de los padres de la iglesia, ¿no? Escritores eclesiásticos de los primeros cristianos.
Las enseñanzas de los grandes teólogos, de las figuras representantes, Santo Tomás, San Agustín, Martí, Marietín, Lebret, etc. Son los famosos teólogos más importantes de la iglesia. Y el magisterio de la iglesia, los documentos donde están los papas, obispos, concilios, todos los documentos que te plasman una enseñanza. Toman todas esas como bases para armar lo que es la doctrina social de la iglesia y donde la prioridad es la dignidad humana. ¿Ya? Fundamentos de la doctrina social de la iglesia, pues uno de los fundamentos es en lo que Jesús va a decir y en la iglesia está plasmada: ama a Dios y a tu prójimo y ámense como yo los he amado. ¿No? Son fundamentos morales en donde te dice, ¿qué te está diciendo? Prioriza la vida humana, prioriza el valor de la persona, olvídate o no pongas tu corazón en aquello material, en aquello que al final no te vas a llevar, en aquello que al final solo va a servir para este momento de la vida terrenal. Pero si tú tienes, tampoco te dice que lo votes, pues. No, la doctrina social dice que todo rico está condenado. No, pero al menos que también aumente la riqueza personal, la riqueza espiritual, que ayude a los demás. Si yo tengo más, ¿por qué no dar más al que realmente lo necesita? Si yo tengo poco, doy poco, pero doy algo al que realmente lo necesita. Si no tengo nada, bendito sea, sabes que te van a ayudar de una u otra forma. Sabes que la ayuda está ahí, sabes que Dios te ha dicho que tú siendo pobre eres bendito. Tampoco tienes por qué añorar y envidiar precisamente al que sí tiene, sino es que tienes que aprender a vivir con lo que tienes, con la situación que tienes. ¿Cuántos adolescentes de su edad no veo que exigen a mamá y a papá unas zapatillas de marca, un polo de marca, que si no, no me pongo, que tal cosa, que lo otro, cuando papá o mamá con la justa está trabajando y ganando para comer al día? Y si no me compran eso, ya le armé el lío, ya le condené, le insulté, etcétera, etcétera. Tú no tienes precisamente que ser una traba, al contrario. Tanto por dignidad moral como también por el lado espiritual, la iglesia te plantea esta situación y te da un documento que te puede ayudar. Si te encanta la lectura, trata de leerlo. ¿Sí? Pero de todas maneras te estoy dando pinceladas grandes de qué trata el tema de ahora y cómo la pobreza tiene que ser un medio para empujarnos a ser mejor. ¿Ya? No para ser un medio de crítica, un medio de tristeza, un medio de algo que puede dificultarte o cosas por el estilo. ¿Sí, muchachos? En base a eso gira el tema y cuáles son las actividades que tienes que realizar. Escribe una síntesis de los aspectos más importantes de la doctrina social de la iglesia. Una síntesis, un resumen de 2 o 3 líneas, de 2 o 3 aspectos de la doctrina social de la iglesia que te ayude precisamente en eso. Luego, elabora un pupiletras que incluyan las palabras propuestas en este recuadro. Mira, son buenas cantidad de palabras. Tú trata de elaborarme un pupiletras en base a eso, ¿ya? Ya sabes cómo hacer un pupiletra, una sopa de letras, ¿no? Me pone todas las letras, pone las palabras dentro de ellos y al final me señala pues el resultado, ¿sí? Y completa el crucigrama precisamente con cada una de las indicaciones que te pongo abajo, ¿ya? Esa vendría a ser las actividades a desarrollar. Ya saben, cualquier duda o consulta, avísenme y disculpen que ahora las clases sean por video, son por situaciones específicas. Cualquier cosa ya se les estará comunicando. ¿Sí? Un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente clase. Cuídense.